Bueno amigos, como le hemos comentado, siempre hemos tenido todo tipo de relatos, ya sea historias paranormales, leyendas, mitos y ovnis. Y de lo primero que vamos a hablar es sobre esto. Por supuesto que después de ello tendremos a otro invitado que tiene que ver con su canal de YouTube, donde tiene varias suscripciones, por supuesto, y cuenta muchas historias dentro de su podcast. Así que primero vamos a hablar con Catalina Aguilera. Buenas noches, Catalina, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escucho bien? Sí, te escucho súper bien, súper bien. Amiga, bueno, nos llamó mucho la atención una historia que es algo que ocurrió el 19 de febrero del 2024 en el sector de Alcohuas, que queda esto en el Valle del Elqui. Ya, sí, esto fue allá hace un año, en Valle del Elqui, Alcohuas, en un lugar que se llama Licamayhue. Uh-huh. Estuvimos 7 personas en el momento, entonces somos 7 los testigos que vimos exactamente lo mismo. ¿Y de qué estamos hablando específicamente? Te voy a partir contando desde el principio para que se entienda el contexto de en lo que estábamos y por qué nos pasó todo lo que nos pasó. Fuimos como un grupo de 10 personas que decidimos quedarnos ahí. Y el encuentro había terminado en la mañana, donde compartimos con todas las personas, fuimos como 60 los que estuvimos en ese momento. Hacemos un desayuno entre todos y luego termina el encuentro y cada uno para su casa. Y los que nos quedamos fuimos 10 y con estas 10 personas estuvimos todo el día, compartimos y a la noche hicimos una fogata. ¿Ya? Y la verdad es que no estábamos hablando como de nada muy ufológico, ¿no? Solo como cosas de nuestra vida, etcétera. Y ya eran como las 3 y tanto de la mañana y ya teníamos un poco de sueño, ya algunos ya se habían ido a dormir y ya quedábamos solo 7 en la fogata. Y en esto, Franco, que fue con quien yo fui, estaba un poco inquieto, se paraba, se sentaba, se sentía un poco perseguido, miraba el cerro. A todo esto, el lugar donde estamos, la energía que se siente es bien potente. Es un lugar muy, muy místico. Wow. Y a lo lejos, él ve una masa de luz y nos dice, miren hacia allá, están viendo lo que estoy viendo yo, y todos miramos, enfocamos hacia el lugar, que era a unos 30 metros de nosotros de distancia, y era, digamos, una masa, como un plasma muy iluminado y con borde tipo azul, como celeste. ¿Ya? Y cuando todos enfocamos, este ser empieza a transformarse en cuerpo humano, empieza a tener cabeza, brazos, pies, y era un ser gigante. Te estoy hablando de aproximadamente 4 o 5 metros. Era muy, muy grande. Qué increíble. Y entre eso que nosotros empezamos a ver todo lo mismo, nos paramos todos eufóricos y empezamos a llamarlo. Le empezamos a decir, ven, ven, acércate. Y entre eso mi cuerpo tiritaba, sentía una energía muy fuerte que no podía controlar como mi cuerpo. O sea, lloraba, estaba tiritando. Estaba un poco confundida por todo lo que estaba pasando y este ser se empieza a acercar. Y entre que viene caminando hacia nosotros, viene caminando como en cámara lenta. Es como que le costaba caminar un poco, pero se podía apreciar que tenía piernas y brazos y cabeza. Y se empieza a acercar y nosotros empezamos a sentir un poco de miedo. Pero siempre dejo en claro que no es un miedo de que nos iba a hacer daño o que algo malo iba a pasar, sino que es un miedo de que estábamos viendo algo que no venía de este planeta o algo que es nuevo para nosotros. Desconocido, por supuesto. Totalmente desconocido. Entonces todos empezamos un poco como a sentir este nervio y este ser se fue. Como que lo chupan hacia el lado y se va. Y nosotros quedamos un poco impactados, confundidos por lo que estaba pasando. Entonces decidimos agarrarnos las manos y empezar a hacer mantras, que son mantras para elevar la frecuencia, para que este ser volviera, porque ellos no vienen con la intención de asustarnos, claramente. Claro. Entonces nosotros empezamos a hacer los mantras y hicimos Om. Estuvimos, yo creo que quizás 30 segundos o quizás 1 minuto haciendo Om y este ser volvió a aparecer y estuvo unos 3 minutos más con nosotros. ¡Wow! Entonces ahí descubrimos que nosotros a través de la elevación de frecuencia sí podemos llegar a tener contactos con estos seres. Y esta experiencia fue un total de 8 minutos aproximadamente. Y luego este ser de nuevo lo chupan hacia atrás, esta vez no hacia el lado, y se va
en una nave, pero la nave estaba a lo lejos. Entonces yo no te puedo decir cómo era la nave, porque lo que nosotros vimos fue un punto de luz grande que se va hacia arriba. Y luego se va y quedamos todos impactados por lo que había sucedido. Empezamos a pensar cómo vamos a dormir ahora después de esta tremenda experiencia que tuvimos. Por supuesto. Así que todos estábamos súper eufóricos, confundidos, felices. Y luego pasaron los días y Sixto Paz vino a Chile. Creo que fue el 15 de marzo, si no me equivoco. Uh-huh. Y hizo una charla en el MUE. Nosotros asistimos a esta charla y yo tuve la oportunidad de contarle esta experiencia que habíamos tenido. Ya. Y porque para mí era súper extraño que nosotros no pudimos tener ningún tipo de contacto con este ser, ni siquiera telepáticamente. Entonces yo lo encontraba muy extraño porque sabía información de estos seres desde antes. Entonces quise preguntarle a él y él me aseguró que el contacto con este ser sí lo habíamos tenido, solo que nuestra mente humana tiende a bloquear estos recuerdos cuando pueden ser un poco traumáticos para nosotros. Claro. Entonces la mente los bloquea y nos recomendaba hacer una regresión, porque estos seres no se presentan ni bajan su alta frecuencia solo para ser vistos, sino que siempre traen un mensaje muy importante para la humanidad. Así que nos hicimos la regresión al tiempo después. Y claro, nos llegó un mensaje muy bonito. En mi experiencia, yo me quedé dormida en la regresión, desperté justo cuando había que volver. Entonces, quizá en mi subconsciente está el mensaje, no lo tengo idea. Pero sí, una persona que fue Gisela recibió un mensaje y la persona que nos hizo la regresión también recibió un mensaje. Y estos dos mensajes tenían mucha relación. Y nos dieron una fecha en donde teníamos que volver a juntarnos, y nos volvimos a juntar en esa fecha, volvimos a hacer un encuentro, pero como con nosotros nomás. Y bueno, esa es otra historia, esta historia que yo te estoy contando fue la primera de muchas que he tenido en este año, porque ha sido un año de mucha experiencia. Digamos, esta fue, la experiencia con el ser de luz fue el inicio de algo muy largo que ha seguido pasando este año. Así que bueno, después nos juntamos esa otra oportunidad y han seguido pasando cosas y así sucesivamente. Ha sido un largo año de mucho aprendizaje, muchas experiencias, expansión de conciencia y todo eso. Es increíble la historia que tú nos cuentas. Sabes tú que mientras te escuchaba, no lo puedo negar, que me hace pensar en lo que uno de repente lee en la Biblia. A eso, o sea, a ese punto, y sin broma, sin mirándolo de una manera descabellada, porque, o sea, tú misma me dices que hay como que limpiar el cuerpo completamente para poder tener una elevación, para poder tener una comunicación, cosa que no todos lo hacen y no todos pueden, a menos que sean un niño, porque yo derechamente siempre creo que los niños sí pueden hacer ese tipo de conexión, ya sea paranormal u ovni. Ellos vienen con su canal súper abierto, los niños. Claro, claro, y aquí ustedes se tuvieron que preparar para eso. O sea, tuvieron que hacer un trabajo completamente que yo creo, no sé, yo me coloco a pensar en ello, que no tampoco deja de ser fácil, ¿ya? En algunos casos tal vez comerse una carnecita no es malo, ¿cierto? O de repente compartir con los amigos y saber que hay muchas cosas que no tienes que hacer, pero por supuesto que el resultado no deja de... O sea, el resultado es impagable, así de sencillo. Así es. Así es. Yo sé que estos seres sí se pueden comunicar, eligen a ciertas personas con quien comunicarse, pero también tengo entendido y lo he comprobado que con quien quiera tener contacto puede lograrlo a través de estas prácticas. Entonces, al final todos podemos llegar a tener contacto. Y creo que ellos esperan el momento y anhelan el momento en el que nosotros podamos llegar a tener un contacto más directo con ellos, porque... Sí, a través de todo lo que he entendido y aprendido y a través de mi verdad, porque claro, esta es mi verdad, pero pueden existir múltiples verdades, claro. Nadie la verdad absoluta, pero sí creo que ellos están esperando como un pronto encuentro con nosotros porque somos muy importantes para ellos. Tú dices que puede que, o sea, a manera personal, es una pregunta bien directa tal vez que te voy a hacer, pero ¿qué piensas tú? ¿Que va a llegar el momento pronto a que digan, oye, realmente así somos y estos somos? Sí, yo creo que va a ser algo y muy pronto, solo que nosotros como seres humanos sí juzgamos mucho por la apariencia y no estamos acostumbrados a ver todavía muchas cosas, digamos, a lo que hemos visto normalmente aquí en este planeta. Entonces para nosotros sigue siendo algo muy difícil y nos están preparando de a poquito para ya empezar a tener contacto más directo con ellos.
Y así ha sido con muchas personas, porque con esta historia que yo conté, sí me llegó muchas personas que han tenido muchos tipos de contactos de este tipo. Claro, es como nosotros decimos acá en la radio también, que nosotros estamos para creer, bueno, como también lo dice nuestro querido amigo César Parra, que lamentablemente no puede estar con nosotros, así que un abrazo tremendo. Justamente porque tiene que llegar y decir, chuta, ¿sabes qué me pasó? Catalina, me pasó esto, Catalina, ¿sabes qué? Escuché esto, Catalina, vi esto, y nadie me creía, necesito conversártelo y contártelo a ti. ¿Eso te ocurrió? Sí, sí, mucha gente. Yo, a través de todo esto que he investigado sobre la ufología, Ujú. mucha gente me ha contactado y preguntado, porque no es algo como muy común que se hable hoy en día. Es bien oculto, la verdad. Normalmente si pasa algo, como han pasado casos como el accidente de Roswell, por ejemplo, son también cosas ocultas que tratan de no mostrarnos, son cosas muy importantes e interesantes. Claro, claro. Claro, increíble, ¿eh? Increíble el contacto, por supuesto, y esta experiencia que vamos a seguir conversando, por supuesto. Así que quédate con nosotros aquí, por favor, Catalina, porque es un tremendo, tremendo tema y que yo sé que la persona que va a estar ahora con nosotros le va a interesar, le va a interesar. Hablo, por supuesto, de un youtuber que tiene algún tiempo, por supuesto, con su canal. Este canal tiene más de 370 seguidores, donde también tiene que ver con un podcast, donde habla sobre encuentro de ovnis, leyendas de fantasmas y también sobre la Quintrala y por supuesto que casas embrujadas. Nos encontramos con Héctor de Ñuñoa Paranormal. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, amigo. Realmente contento también. Héctor Rojo, por si acaso. Catalina te está saludando ahí también, amigo. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Un gusto, chiquillos, tenerlos acá, por supuesto. Esto es un relato. Bueno, aquí estábamos, por supuesto, conversando, Héctor, escuchando a Catalina sobre esta experiencia de ovni que tuvo. O sea, no deja de ser increíble que ella, también una persona que se preparó, o sea, vuelvo a reiterar, que se preparó para saber lo que venía, entre comillas, ¿ya? Pero después encontrarse con más sorpresas. Ocurren este tipo de situaciones. ¿Qué piensas tú al respecto, Héctor? Mira, lo que pasa es lo que pienso referente a lo que es el fenómeno ovni, que efectivamente no todo el mundo está preparado para verlo. Justamente. Una cosa es verlo y otra cosa es percibirlo, sentirlo. Ahora, no, si tú preguntas en este caso al común de la gente, te va a decir que la mayoría cree en los ovnis. Ujú. Ahora, los ovnis no necesariamente estamos hablando de un tema extraterrestre, porque ahí hay que diferenciar. Una cosa es los ovnis y otra cosa es el fenómeno extraterrestre, que tienen que seguir separados. Yo por lo menos intento separarlos, ¿Ya? porque una cosa es el ovni, directamente como la sigla lo indica, es un objeto volador no identificado. Es Claro, un fenómeno que nosotros no conocemos. claro. Ahora, puede ser un fenómeno natural, puede ser en este caso, quizás algún tipo de entidad que viva aquí en la Tierra, que no tenga nada que ver con el tema de algún viajero estelar. Ujú. Eh, Justamente, justamente. Pero también existe la posibilidad de que efectivamente cierta parte o ciertos casos de fenómenos ufológicos tengan relación con entidades, ya sea extraterrestres o también de otras dimensiones. Claro, claro, justamente. El fenómeno, el fenómeno abarca mucho. Sí, justamente Entonces, es un tema que claro, nosotros, cómo y diferenciar es ahí donde hay que, ¿cómo se llama? Quizás estudiar, comprender, entender y percibir, como lo hacía nuestra amiga. claro, claro. Porque acá justamente, como ella nos cuenta que más encima, ella se encuentra primero que todo como entre comillas, decir una masa luminosa, incandescente, con Claro. unas luces y unos rayos de color azul, y que esto de repente se transforman en un humanoide de 4 metros, o Sí, sea, no deja de ser. O sea, estamos hablando sí, de exactamente. qué tipo de ser puede haber sido. Inclusive, por eso yo le dije también a nuestra amiga Catalina, que me hizo recordar cuando uno lee la Biblia y se encontraba con estos ángeles
los profetas, ¿cierto? Gente que está con la prédica en estos textos, por supuesto. Por eso que no... a ver, ¿cómo puedo decir la palabra? Claro, depende de la formación, te impresiona, pero no te... es la interpretación que tú le puedes dar al fenómeno. Claro. Eso también va muy relacionado. Claro, por supuesto, porque bueno, también tenemos que ver que hay pinturas de la Edad Media que habla sobre estrellas con gente volando, ¿cierto? También humanoides, hay que ver, por ejemplo, no sé, pues, lo mismo que hay en el norte, así que no es algo sumamente interesante, y yo creo que en el caso de nuestra amiga Catalina, yo creo que esto es lo primero de muchos. Yo creo que ya tuviste, Catalina, esta buena experiencia que ya se abrió y tienes la oportunidad de ser una persona que está siendo contactada para que puedas seguir adelante con esto, porque algo hizo que tú vieras este tipo de mensaje y tú tuvieras este mensaje para los demás. Y no solamente tú, Sí, sino claro. que las personas que están contigo también. Claro que sí, de hecho, después de toda esta experiencia, lo que se nos llamó fue a trabajar los miedos, porque, como dije, ellos no vienen con esa intención de querer asustarnos, sino que quieren llegar a tener un contacto con nosotros. Entonces, hemos trabajado todo este año el tema del miedo, porque para nosotros sigue siendo difícil. Por ejemplo, fui hace unas 3 semanas atrás a este mismo lugar e intenté quedarme en este lugar, en el mismo que estuve cuando vi a este ser, sola, sin luz, completamente oscura de noche, y se me paraban los pelos, sentía muchas cosas. Aún sé que hay algo ahí que me asusta, no sé qué, pero es algo que es difícil para el ser humano todavía. Entonces, de a poquito vamos a ir poco a poco teniendo cada vez más tipos de experiencias, y claro, la primera que tuve abrió tipo una gran cantidad de otras experiencias que hemos tenido. Por supuesto, es que tiene que ver también, yo creo, con la energía en el lugar donde tú estabas. Más que nada, o sea, yo creo que es parte del resultado de la energía que queda, que tiene que quedar en el lugar, una energía que queda como atrapada en ese sector. Siempre dicen que por ahí, por el Valle del Elqui, es un lugar rico en avistamientos de ovnis. Siempre se Hay escucha ciertos lugares en el mundo, en el planeta, en donde hay energías muy potentes, y una de ellas es el paralelo 30. Y el paralelo 30 está el Valle del Elqui. En el paralelo 30 norte están las pirámides. También se puede encontrar Capilla del Monte, que es en Argentina. Y hay así muchos lugares en ciertos puntos del mundo que pueden llegar a ser hasta portales. Qué increíble, ¿no? Qué increíble cómo son las cosas y también cómo nos estamos... Mira, por algo debe ser que en este momento y en estos años nos estamos llenando de este tipo de situaciones y de energías. Y por lo mismo, también hablando de energías, le quiero consultar aquí a nuestro amigo Héctor Rojas, que es de su canal de YouTube, Ñuñoa Paranormal. Primero que todo, amigo, ¿por qué? Bueno, me imagino el por qué, pero el nombre, Ñuñoa Paranormal, ¿a qué se debe? Aunque sabemos la respuesta, pero yo la quiero escuchar de tus propias palabras. O sea, soy vecino de la comuna de Ñuñoa, y efectivamente en los inicios del canal yo había empezado a contar historias respecto a la comuna de Ñuñoa, historias paranormales. ¿Ya? Que tienen relación con la comuna. Claro. Entonces, por eso de ahí viene el nombre. Porque el nombre del canal completo era Ñuñoa Historias Paranormales. Ah, perfecto. Y como el canal partió bajo el alero de la Corporación Cultural de Ñuñoa, ahí las periodistas me lo editaron y lo dejaron como Ñuñoa Paranormal. Y ahí se quedó. Claro. O sea, igual no deja de ser, y está bien, porque fue un nombre, como podemos decir, cortito, pero que pega y que te queda en el inconsciente. Y eso es lo que ayuda, claro. Por supuesto. Por supuesto que todos sabemos que Ñuñoa, y los que hemos vivido hace muchos años ya, sí, pero los que vivimos en Santiago un tiempo, sabemos que es un lugar antiguo, muy antiguo, igual que Recoleta, donde no es nuestra amiga Catalina, pero Ñuñoa tiene muchas historias. El Estadio Nacional, las casonas, no me quiero salir, pero la casona Dubois, ¿es de ese mismo sector? No, la casona Dubois queda en Quinta Normal. Ah, queda en Quinta Normal, ya, perfecto. Esa era la duda que tenía. ¿Cuál es la casona, o es una que se quemó la que estaba ahí? El Palacio Mujica.
el Palacio, es que lo que pasa es que también, ¿para qué andamos con cosas? Sí, hay tantas arquitecturas ya antiguas que uno se puede confundir un poquito. Es el Palacio Sí, Mujica, ese fue el que se quemó, ¿cierto? exactamente. El 2005 se quemó el Palacio Mujica. El 2005, perfecto. Y ese palacio, ¿para qué decir? O sea, siempre se contaron muchos relatos, siempre se hablaron muchas historias de ella. Imagino que tú tienes varias. Sí, sí, muchas. O sea, la gente, los vecinos decían que se veían sombras negras, que se escuchaban gritos y que cada vez que uno pasaba por el costado de ese palacio se Ujú. sentía observado. ¿Ya? De hecho, hasta, a ver, la última persona que habitó el Palacio Mujica es la nieta de, obviamente, don Críspulo Mujica, que es la persona que edificó el palacio. Wow. Ella estuvo viviendo hasta su muerte en el año 94, si mal no recuerdo. Y ahí no vivió nadie más, quedó Y ahí vacía. no vivió nadie más, exactamente. Y la familia nunca quiso habitarla. Pero intentaron, por lo menos esos últimos 11 años, intentaron venderla y nunca pudieron venderla. Siempre al final algo pasaba, que no se concretaba la venta. Hasta que salió a remate. ¿Ya? Y estaba en ese proceso de remate, creo que incluso hasta se adjudicó, alguien la compró cuando vino el incendio. Dicen que para el momento del incendio se vieron formas humanas entre las llamas. O sea, lo que se relata, hay algunas personas que dicen que cuando se quemó en este caso la cúpula, Ujú. la torre principal, mejor dicho, se vieron tres cruces de fuego. Otras personas dicen que vieron tres cruces negras Ya. formarse. Wow. Yo la verdad te tengo que ser sincero, yo fui testigo de ese incendio, porque yo justo ese día, que era un martes, yo venía del barrio Bellavista. ¿Ya? Casualidades de la vida, yo tomé locomoción hasta Vicuña Maquena con Avenida Mata, que es donde me bajaba, y de ahí tenía que tomar otra conexión hacia mi casa, que Ya. quedaba por Avenida Grecia. Ok. Y justo en esa esquina, un par de cuadras donde estaba el paradero que tenía que estar, ahí veo que la casona se está quemando. Yo al menos no vi ninguna cruz, ni de fuego, ni negra, ni nada por el estilo. Solamente vi el cuerpo de bomberos ahí trabajando. Claro, claro. Bueno, es que también puede ser, mira, sí, es lo que también decimos acá en la radio y por supuesto que nuestro programa, aunque tenga que tener una índole paranormal, hay que decir las verdades y hay que decir las cosas que también hay que arreglar la situación y no lo que es mentira. Y qué bueno escucharlo Exactamente. de tu boca, qué bueno escucharlo de tu boca porque se habló mucho sobre eso, por eso que mi consulta iba derecho a eso, que supuestamente habían Sí, sacado hasta fotografías donde se veía una persona en una de las habitaciones que se estaba quemando, de donde salía el fuego. ¿Por qué? Porque yo ¿mm? me recuerdo de la imagen, yo me recuerdo de la fotografía y que se veía como ¿Ya? una silueta de una persona en la ventana. Pero Claro, eso pudo haber sido algún tipo de paraidolia, una cosa también, así. por supuesto, claro. No, claro, pero o sea, por lo menos en este caso, los trabajos que hicieron bomberos no encontraron a nadie, no encontraron ningún cadáver, ni nada por el estilo, solamente se quemó la estructura. Lo que sí ocurrió fue después del incendio, Ya, que eso sí, hay testimonios de que, a ver, el sitio donde estaba el Palacio Mujica, actualmente hay un banco y una farmacia. ya, Es como un stretcher. ya, perfecto. Claro, en la construcción de ese lugar, los maestros en este caso se quejaban de que les golpeaban las paredes, Ya, se les perdían las herramientas, alguien venía de atrás y los empujaba y al mirar no había nadie. chuta. Y después de construido tanto el banco como la farmacia, también los funcionarios del banco dicen que en el último piso, en este caso, se escuchan voces. Los Wow. guardias del banco dicen que se escuchan voces y los guardias de la farmacia también reclaman que en este caso que el sector es muy frío y que también escuchan voces y han visto sombras pasar por ahí. Qué increíble. Ahora, Ujú. mi experiencia personal con el lugar fue que, como yo hice un capítulo del Palacio Mujica, fui para allá a investigar, a ver si podía preguntar y podía encontrar en este caso algún testimonio. Yo fui a la farmacia, ¿Ya? porque obviamente el banco no me iban a dejar entrar.
Claro. Fui a la farmacia y dije, ya voy a conversar con los dependientes para ver qué onda. Tiene que haber habido al interior de la farmacia unas 10, 12 personas. Y yo en un momento me empecé a sentir mal físicamente. Ujú. Empecé a sentir mucha presión en la espalda, en los hombros, en el cuello y me empecé a marear, así a marear mal. Y entonces yo tengo que haber aguantado, yo digo, unos 10 minutos, 15 minutos máximo y tuve que salir de ahí. No me pude quedar más tiempo ahí adentro. Y cuando salí, ahí recién se me pasó esa sensación. O sea, aquí estamos hablando que, bueno, no es primera vez que escucho sobre esta situación de lo que tú estás hablando. ¿Por qué? Porque aquí la visita eres tú. La visita Sí, eres tú y las otras personas, por llamar los entes o los espíritus derechamente que están en ese sector, ya se estaban acostumbrando con las personas que estaban trabajando ahí. Pero ahora tú claro, viniste como a observar, como a intrusiar, como se dice en buen chileno, a ver qué es lo que está ocurriendo. Y esa energía te exactamente. hizo a ti decir, oye, Héctor, chao, no puedes estar aquí, ándate. Claro, Qué increíble así historia, ¿eh? es. De ahí, ¿cómo se llama? Y de ahí, bueno, obviamente, nunca más pude entrar. O sea, ni de... Ni siquiera al banco, a la Claro, farmacia, nada. claro. Sí, también se había escuchado sobre, porque la verdad no me acordaba qué es lo que habían construido después del incendio de eso. Porque también, ojo, también se habló que no necesariamente, bueno, que había sido intencional para que se vendiera el terreno solamente y, Ujú. y ¿cómo se llama? Y saldría más barato, como en otras situaciones se puede decir como entre comillas, entre comillas, un poquito delictiva, no quiero que suene así, Claro. pero no sé, o sea, igual hay cosas y situaciones que tal vez que estos entes o estos espíritus hacen que no, o sea, se enojan porque están en su sector, po. Si ven algún tipo de intruso, si sienten alguna presencia extraña, a lo mejor no les cae muy bien. Bueno, uno no sabe, o tal vez porque puedes tener mayor conexión, Claro, también. porque eso puede ocurrir, porque por ejemplo aquí yo siempre he tratado de como de buscar un poquito, y qué bueno que están los dos, qué bueno que está Catalina, qué bueno que estás tú, porque justamente para buscar la buena coincidencia, para buscar este tipo de conexión. Por Ujú. ejemplo, lo que digo yo, lo que hizo Catalina, ella tuvo que hacer como una limpieza, lo que nos estaba contando, tuvo que hacer una limpieza previa para poder tener este tipo de contactos. En el caso Claro. tuyo, en el caso igual tuyo y varias gente que conozco dentro de aquí de esta comidilla de investigación paranormal, se hace como otro tipo de trabajo más que nada, igual como de protección, pero no de Exactamente. limpieza. Claro, O sea, eso, se hacen limpiezas también, que claro, son limpiezas energéticas ya, directamente. Porque uno, claro, porque uno en este caso está acostumbrado a ir a lugares donde no el común de la gente va. Por ejemplo, cementerios, casas abandonadas, lugares donde han ocurrido crímenes terribles, donde han ocurrido accidentes. Entonces, por lo general, ujú, muchas veces uno puede traer esas cargas. Uno puede inconscientemente atraer esas cargas. claro, sí, Yo en algún minuto no recuerdo quién fue el que me dijo esto, que ellos en este caso viven en las sombras y nosotros somos lamparitas. Y sí, ellos, como si fueran polillas, nosotros les atraemos. ujú, Y mientras más limpios estemos, más brillamos y más les atraemos. claro, sí, sí, no, sí, entiendo lo que tú me quieres decir justamente, es como que fueran ellos como unos vampiros energéticos. Una cosa así. Ujú, Entonces, derechamente, claro, hay que hacer limpiezas energéticas al respecto. Mira, por lo general se recomienda hacerlo, o sea, por ponerle un ejemplo, cada 6 meses. Pero si tú te sientes mal en algún minuto y falto de energía, de inmediato tienes que hacerte una limpieza con una persona que sepa. claro, O claro, sea, no hay que llegar y hacerlo uno tampoco. claro, por supuesto, y saberlo con alguien No, que... pero claro, uno puede seguir la guía de una persona que efectivamente sepa, que te diga, tú puedes hacer así, así, así. Ujú. Sí, porque, bueno, también, y esta pregunta va a ser una pregunta para, la misma pregunta, pero para los dos. Porque tú me estás hablando Sí. sobre ello, Héctor, que tú esta limpieza la hiciste, pero después,
¿O lo haces después de entrar a un lugar donde tú vas a investigar? ¿O también lo haces o previamente haces algo también? No, después de. Después de, claro. Y mi pregunta es que va hacia Catalina, es, después de haber tenido esta experiencia, ¿tú sentiste la necesidad de haber hecho algún tipo también de limpieza o al revés, quedarte con esa energía? La energía que se siente después de estos encuentros es tan potente que uno quiere quedarse con esa energía por siempre. Pero todos estos encuentros también hacemos cúpulas de protección. Y también otra cosa que hacemos, porque algo que me han preguntado muchísimo, es que si nosotros tuvimos este encuentro con algún tipo de medicina sagrada, planta ancestral, como ayahuasca, honguitos, etcétera. Uh-huh. Y la verdad es que no, nosotros no se nos permite consumir ninguno de este tipo de medicina, porque nosotros podemos llegar a estar expuestos a los entes del bajo astral, y lo que nosotros queremos es protegernos, ¿no? Entonces, nosotros siempre hacemos cúpulas de protección, y también no necesariamente nos tiene que hacer otra persona la limpieza, hemos aprendido a hacerlas nosotros mismos. Y también otra cosa que decían con lo de la luz y todo eso, se dice que también las personas a través de más iluminados que están, más acechanza de la oscuridad van a tener. Es algo normal que va a pasar siempre con las personas que más se van acercando a la iluminación, por decirlo así. Qué interesante, qué interesante. Bueno, yo siempre aquí en Radio Alborada y también en Canal 1, para que ustedes sepan, y yo muchas veces lo hemos conversado con Felipe, que nos lo ha saludado, nuestro Radio Control, querido amigo acá con nosotros. Tuvimos la oportunidad de ir, y siempre lo voy a decir, por primera vez a la casa del doctor Benavente en el sector de Ningüe, acá en la región de Ñuble, y nunca habíamos tenido varios de nosotros la experiencia tan fuerte a nivel paranormal, porque a nosotros sí vimos cosas, sí escuchamos cosas, sí se movieron cosas, ¿ya? Y se sacaron fotografías donde aparecieron algunos entes, se hizo psicofonía donde sí también nos respondieron, y también hicimos como un tipo con una aplicación como Kinect, donde se ven las figuras humanas, y se vieron figuras humanas de ellos. Por eso también nosotros al momento de salir, también nosotros hicimos como una protección antes de entrar, y también al momento de salir también tuvimos que hacer como un tipo de limpieza, por llamarlo así, claro, con unas cosas específicas. Y yo la verdad las cosas tengo que aprovechar también de mandar un saludo a nuestra querida amiga Erna, que ella también es una terapeuta que tiene que ver con cosas muy especiales, que en este momento no me voy a acordar bien, con constelaciones, y que ella nos ayudó también cómo poder prepararnos y también cómo poder limpiarnos para este tipo de trabajo, por llamarlo así. Por eso claro, que está bien, y igual coincide lo que nos cuenta Catalina, igual coincide con lo que nos cuenta Héctor, porque de una u otra manera también, en el caso tuyo, Catalina, no sabes con qué es lo que te podías encontrar. Fue maravilloso, pero a un principio igual tú no sabías qué es lo que te podías encontrar, porque dentro de ello, y también Héctor me puede decir lo mismo, puede haber cualquier tipo de humanoide, ovni o extraterrestre. Exacto, en el universo existe de todo, entonces así como está el bien, está el mal. Siempre vamos a estar expuestos a lo que sea. Claro, claro. Y otra cosa también, esta es una pregunta que va hacia Héctor y que tiene que ver con los ovnis. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con César Parra, por supuesto que Héctor lo conoce muy bien, siempre hemos hablado de repente y hemos juntado lo que tiene que ver con los ovnis y los fantasmas. Una vez nos pusimos a conversar este tema fuera de radio, y yo le dije, oye, ¿cuál es la diferencia o cuál es la similitud entre las dos cosas? Porque de repente, pucha, yo veo algo y puede que no sea un fantasma, puede que sea un ovni, puede que sea un universo paralelo, porque yo creo que por algo también las películas se empezaron a colocar tanto de moda con esta cuestión de multiverso. Claro. Y eso, y él me decía, es que puede que en un momento tú crees que estás viendo un ovni, puede que estés viendo un fantasma, o puede que tú crees que es un fantasma y lo que estás viendo es un ovni. La diferencia que tal vez lo que tú estás viendo
sea de un plano bajo, como nos decía al principio Catalina, y que por eso tal vez te da miedo y tal vez tú sientes que puede que te vaya a atacar. Sí, exactamente. O sea, la frontera entre lo paranormal y lo ufológico a veces es súper delgada. Uh-huh. Mira, te voy a poner un ejemplo que fue lo último que en este caso a mí me dijeron, yo no lo había visto. Adelante. Lo que pasa es que yo estuve invitado para el evento Chiloé Oculto, ¿Ya? que se realizó el 22 y 23 de febrero en Rilán, que esto queda frente a Castro, Sí. en la isla grande de Chiloé. Uh-huh. Entonces ya yo di mi charla, que tenía que ver en este caso con el avistamiento de orbes de luz. Ya. Y estos orbes de luz coincidentemente aparecían en propiedades que pertenecieron a doña Catalina de los Ríos y Lisperger, o sea, la La Quintrala. Quintrala. Exactamente. Y son orbes de luz, como te digo, que tendrán en este caso más o menos el tamaño de una pelota de fútbol, según lo que describen los testigos. Wow. Y estos orbes los han visto en Estado 215, que es donde estaba la casona de doña Catalina, la casa habitación, la que está justo al frente de la iglesia de San Agustín. En el molino en Graneros, que también perteneció a doña Catalina, y en la comuna de La Reina, Ya. donde actualmente en este caso hay una población y que también ahí está la Academia de Guerra Aérea, de la Fuerza Aérea. Ya, perfecto. Es un testimonio súper bueno en este caso de unos soldados que vieron también estos orbes de luz, que los vieron hacer en este caso maniobras, que subieron en vertical y después se fueron. Y ellos los describen en este caso como bolas de luz que más o menos habrán tenido el tamaño de una pelota de fútbol. Entonces, claro, para una persona que no está investigando, por ejemplo, a doña Catalina, esto te van a decir que es un ovni. De hecho, lo que apareció en la Academia de Guerra fue investigado por la CFA, por el Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, dependiente de la Fuerza Aérea. Claro. Y se investigó como un caso de un fenómeno aéreo anómalo. Wow. Pero nadie había hecho el parangón y el paralelo de que en el lugar donde está la Academia de Guerra Aérea, en ese sector de la comuna de La Reina, doña Catalina tuvo una casa, tuvo propiedades. Incluso también los vecinos de la comuna de La Reina, que hay un sector que se llama Parque La Quintrala, por razones lógicas, Uh-huh. ellos también son testigos de estos avistamientos de orbes de luz en el cielo. Entonces yo, en este caso, habíamos llegado a la conclusión de que si en Estado 215, en Graneros y en La Reina, que los tres eran propiedades de doña Catalina, aparecían estos orbes de luz, Uh-huh. o sea, tenemos que hacer en este caso, tenemos que encontrar los puntos en común, y el punto en común es doña Catalina. Todos sabemos o hemos Entonces, escuchado por ahí la leyenda que Entonces, tiene por que ver eso- con la Quintrala. Claro. Exactamente. Por eso te estoy diciendo que en ese sentido, en ese caso en particular, en la frontera entre lo paranormal y lo ufológico, ahí se diluye. Claro, En este caso, los dos fenómenos están relacionados uno con el otro. por supuesto. O sea, bueno, estos orb tendrán algo que ver también, como al final de cuentas todo se va retomando y todo se va tomando de la mano ¿No? con los entierros, porque también me imagino que en esos terrenos habrán habido este tipo de leyenda. Sí, exactamente. O sea, de hecho, la cosmovisión mapuche se refiere a ellos como los anchimayenes. Sí, Anchimayán, sí, justamente. Exactamente, que se traduce como luz mala. Ujú. Entonces, una de las funciones que cumplen estos anchimayenes era cuidar las propiedades, cuidar los entierros, cuidar la siembra, cuidar el ganado. Claro. Y que efectivamente, o sea, la gente en el sur dice que cuando se te aparece uno de estos orbes te enleza. ¿Qué quiere decir esto? Que pierdes la noción del tiempo. Si lo tomamos desde el punto de vista ufológico, tienes un tiempo perdido, un missing time, como se llama, cuando aparecen estos orbes de luz. Por ejemplo, hay hartos avistamientos de estos orbes de luz, de esta luz mala en el sector de Magallanes. Se habla principalmente del camino que va de Punta Arenas a Puerto Natales, ahí como a la altura del kilómetro 50, Sí. si mal no recuerdo. Que se habla de muchos avistamientos de orbes de luz.
que los mapuches lo dirían que son anchibayenes. Sí. Ahí tenéis, por ejemplo, otro paralelo entre lo ufológico y lo paranormal, e incluso entre las creencias ancestrales. Sí, porque estamos hablando de esos son siglos. Si los mapuches por algo y dentro de sus también de sus pinturas y de sus signos están en todos lados. Exactamente. La cosmovisión, si lo decimos con eso, la cosmovisión. Son mapuches. Claro. Entonces, mira, por ejemplo, por ponerte un caso, había, si mal no recuerdo, no recuerdo bien si lo contó Felipe de Cementerio Inglés o en el canal de César. En uno de los dos tiene que haber sido. De una persona que llamó del sector de Melipilla. ¿Ya? Ellos, entonces, creo que quedaba cerca del cementerio. Si es que la gente no conoce el cementerio municipal de Melipilla, está en un cerro. O sea, literalmente es como un cementerio como en altura. Y que las tumbas van hacia arriba del cerro. ¿Ya? Ellos estaban, si no me equivoco, cerca de ese lugar. Y estaban carreteando. Estaban en un auto, estaban consumiendo alcohol y todo eso. Cuando ellos a lo lejos ven aparecer unas luces. Esto más o menos tiene que haber pasado aproximadamente a las 11 de la noche. Entre 11 y 12 de la noche. Uh-huh. Ellos ven estas luces y ven que se acercan estas luces. Entonces ellos, por instinto, suben al auto y se quedan adentro. Ven pasar esas luces, las ven revolotear y todo eso, y después esas luces se van. Ese es el testimonio que dan ellos. El problema está en que ellos dicen que esto ocurrió a las 11 de la mañana. Perdón, 11 de la noche, perdón. Uh-huh. Pero que al volver a mirar los relojes ya eran las 5 de la mañana. Wow. Entonces, ¿dónde está todo ese tiempo que ellos literalmente perdieron? No lo saben. Esto se parece un poco y también va como de la mano, discúlpame, esto también va de la mano que inclusive, así como le decía yo a Catalina adelante también con la historia que me contaba de ella, que es similar también a como la del Cabo Valdés. Sí. En parte sí, puede ser. En parte, claro. Hay muchas historias relacionadas al tema del tiempo, porque se dice que nuestro planeta no está en el real tiempo del universo, entonces hay ciertas situaciones o experiencias que pueden llegar a tener personas en otros planetas o en otras dimensiones, y el tiempo pasa en distinto a este planeta, entonces pasa eso de que queda un tiempo acá entre que nuestra mente no sabe cómo es que pasaron tantas horas. Yo sí he tenido algún tipo de experiencia así este año, y sí, para mí fueron 4 horas y para mí se sintieron no más de 30. Wow, qué increíble. Ahí estamos hablando que el tiempo es relativo. Einstein tenía razón, así de sencillo. Entonces, por eso te digo, esa clase de fenómenos se pueden explicar si los miras del punto de vista ufológico o si los miras del punto de vista paranormal. Claro, justamente. Qué increíble cómo todo, al final de cuentas, todo se va entrelazando en todo el sentido de la palabra. Así de sencillo, como que no te deja ver otra luz. Pero al final de cuentas igual vamos a creer y vamos a separar en algunos casos algunas cosas. Como por ejemplo, claro, Héctor, me imagino que alguna historia, tienes que tener alguna historia durante todo este tiempo donde tú has hecho Ñuñoa Paranormal que te haya marcado. Historia que me haya marcado, a ver. O alguna historia que te hayan contado o que tú hayas encontrado y que te haya dejado ahí como marcando ocupado por un tiempo. Mira, a ver, por ejemplo, lo último que me pasó, no lo del domingo, que ese es otro tema, vamos a tener que invitar, porque Felipe te lo dijo, vamos a tener que invitar a Seba de los visitantes, sí, porque estuve en un vivo el domingo pasado con él y nos pasó de todo en ese vivo. Wow. Entonces vamos a tener que hacer un club para el próximo martes y que resulte. Nos pasó de todo, porque estábamos hablando. Lo que pasa es que ellos siempre han tenido un tema con hablar de los brujos de Chiloé, con la recta provincia, derechamente. O sea, para ellos ese tema es tabú, porque cada vez que hablan de ese tema, a ellos les pasan cosas. Y este domingo no fue la excepción. Porque como te dije en un principio, yo había participado en el evento Chiloé Oculto, entonces iba yo a hablar de mi experiencia en ese evento.
¿Ya? Y entonces ellos hablaron de su experiencia hablando de los brujos de Chiloé y se nos colaron audios, hubieron intrusiones de audio, incluso también mostramos, o sea, yo mostré un video inocentemente, porque yo mostré solamente la plaza de Rilán, en Chiloé, ¿Ya? y resulta que ellos vieron en ese video que aparecía también un orbe de luz. Wow. Y estamos hablando de los brujos. Ahí también el paralelo, o mejor dicho, la frontera entre lo ufológico y lo paranormal, y se ve un orbe de luz atravesando desde la iglesia de Rilán por la plaza y después devolverse. Y yo no lo había visto. Qué Yo ese increíble. video lo grabé, incluso lo grabé para una amiga, diciendo, mira qué bonito este lugar, bueno, con todos los coloquialismos, Ajá. mira qué bonito el lugar y súper súper tranquilo toda la onda, y de repente al fondo se ve un orbe que yo no había visto, y recién ese domingo me dijeron, oye, se ve esto. Así que ahí estamos analizando el video para ver y descartar qué es lo que puede hacer. Mira, aquí nos habla Franco Nostroza, que está con nosotros y por supuesto, aquí nos está contando un poquito. Primero que todo, Sebastián Mora, saludos desde Monte Águila. Gracias, querido amigo, desde Monte Águila, que nos están escuchando acá en Relatos de la Noche por la 106.1 FM y también por Canal 1. Franco Nostroza nos dice, fue una noche muy extraña, lo más seguro que lo escuchó, drenado de baterías, problemas de conexión, intrusiones de audio. O sea, lo mismo que me estás diciendo tú, aquí Franco, mira, y todos dormimos pésimo, me dice, con pesadilla, etcétera. O sea, fue heavy. Sí, sí, fue heavy lo que ocurrió. Claro, en este caso, Sebastián, que es en este caso él es el host del canal, claro, durmió pésimo, soñó, tuvo puras pesadillas. Yo en todo caso dormí súper bien, debo decirlo, yo dormí toda la noche de corrido. Ahí no tuve problema. Porque yo lo que creo, y como estamos hablando del tema de los brujos, yo no siento que el brujo chiloto, en este caso, sea una persona mala. Fue demonizada efectivamente, pero más que nada por lo que es la enseñanza que todos hemos tenido respecto al cristianismo. Claro. Fueron demonizados en su momento, pero yo no encuentro que sea malo. Yo encuentro que, como todo en la vida, hay personas buenas y personas malas. Nos vamos a encontrar con gente que va a hacer el bien y hay gente que va a hacer el mal. Lo mismo pasa con el tema de la brujería, nos vamos a encontrar con los dos tipos de personas. Y que cada vez que yo he hablado de ese tema, yo siempre lo he recalcado, que es desde el punto de vista del respeto. Por supuesto. Porque si bien manejo algunos temas referentes a lo que es brujería, no los manejo todos. Entonces yo parto en este caso también del escepticismo y también de situaciones que yo no conozco y que obviamente respeto si me las van a explicar. Claro, por supuesto. Esa es la idea, por supuesto, esa es la manera de poder... De hecho, hablando de lo que tú me estabas preguntando, alguna experiencia que tuvimos, en Chiloé también, que esta también la conté. En la mañana, uno de los organizadores con uno de los expositores de Chiloé Oculto fueron a un colegio, allá en Rilán, porque tenían que ir a buscar unos materiales. Y ellos pasan por esta plaza, por la plaza central del pueblito de Rilán. Y ellos ven ¿cómo se llama? En la base de un árbol un bulto. Entonces ellos están mirando y ven que es una persona que está durmiendo, un curadito. Un curadito que está durmiendo, todo eso. Claro. Entonces se ponen a reír, porque ellos pasaron mala noche, y pasaron mala noche por mi culpa, porque estábamos todos durmiendo ahí y yo ronqué como te lo encargo. Entonces ellos empezaron a echar la talla diciendo, un invitado así tenemos que tener, un invitado que duerma callado. Y se rieron, y echaron la talla y todo eso, y pasaron. Dice que buscaron los materiales, no se habrán demorado más de 10 minutos, y después a la vuelta, en el mismo lugar donde estaba esta persona durmiendo, había un perro. Un perro negro. El perro negro no les ladró ni nada por el estilo, sino que el perro negro estaba sentado en sus dos patas y se los quedó mirando. Ni siquiera gruñó nada, los miró pasar. Entonces los dos se quedaron mirando, esbozaron una sonrisa y siguieron. Esto pasó el sábado en la mañana.
Yo ese mismo sábado, pero un poco más tarde, porque me había levantado más tarde, como tenía un tiempo, fui a recorrer Reilán. Y en esa misma plaza, a mí se me acerca un curadito. ¿Ya? Te voy a decir lo mismo que dije en el otro vivo. No, ¿A tranqui. quién no se acercaba un curado dando jugo? A todos. A todos. A todos se nos acercaba un curado dando jugo y yo vi a este personaje acercarse a mí y yo dije, también. Exactamente vino eso. Entonces me saludó, me dijo, hola, ¿cómo está? Y yo le doy la mano. Lo saludo, le doy la mano y me dice, o sea, y te contesto, hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Ah, chileno, ah, qué bueno y todo eso. Y yo lo tomé por el lado de que como la iglesia de Rilán es patrimonio de la humanidad, llega mucho turista. Claro. Entonces yo lo tomé por ese lado, que me dijo que era chileno, que no era un turista extranjero. Entonces, hola, ¿cómo está? Y después le dije, ¿sabe qué? Yo voy a conocer para allá y todo. Nos vemos a la vuelta. Dije, ya, ningún problema. ¿Cómo se llama? Y me fui. Y es un crito normal, vestía chaleco, pelo negro, barba, ¿cómo se llama? Piel curtida, ese típico bronceado cantina. Ujú. Y nada extraño, nada anormal. Entonces después, hablando, porque esa noche tuvimos una fogata donde hubo cuentacuentos, etcétera, y después de esa actividad nos juntamos a conversar, estábamos conversando, compartiendo, y ellos cuentan la historia de lo que le había pasado en la mañana respecto a esta persona durmiendo. Yo Ya. les dije, sí, si yo pasé por esa misma plaza y a mí se me acercó un curadito y yo lo saludé y me puse a conversar con él. Dice, no habrá sido el mismo. ¿Y cómo estaba vestido? No, pues que nosotros no le vimos la cara, porque ellos vieron solamente un bulto que estaba durmiendo. Yo le dije, así, así, así. Puede ser, weón. Ya, pasó. Pero a mí me quedó dando vuelta el asunto. Entonces yo, bueno, en el programa de César Parra está Iboyé, que es en este caso, la brujita, o sea, Sí, santería. sí. Y entonces yo derechamente le pregunté a Iboyé si la persona que habíamos visto en la plaza de Rilán era un brujo, y ella nos dijo que sí, que era un brujo. Wow. Y que a ellos, en este caso, este tipo de eventos que se hacen les llama la atención, por lo que puedan hablar respecto a ellos. Claro, claro, justamente. Entonces, o sea, la historia en este caso la titulé Le di la mano a un brujo y no me di ni cuenta. O sea, así, derechamente, como también lo habíamos conversado la semana pasada, le caíste bien. Exacto. Le caíste ¿Le bien. caí? Sí, claro, se dio cuenta que no había nada malo en lo que se estaba conversando, que no había ningún problema y fue muy, muy amable contigo. Sí, Pero pero increíble, ¿eh? Y son claro, exactamente. sumamente bajo perfil, porque eso es una de las cosas que también nosotros conversamos con César Parra. Y bueno, tú que tuviste la oportunidad que ya estuviste con alguien así, o sea, sumamente bajo perfil. Así de sencillo. Sí, sí, yo eso ellos jamás, o sea, yo por lo menos que yo sepa, ellos no hacen ostentación ni de su poder ni nada por el estilo. A menos que tú los molestes a ellos. Ah, claro, O sea, derechamente, si tú vas como falto de respeto, como vas todo canchero, con prepotencia, ahí efectivamente asume las consecuencias. claro, claro, justamente. Hay otro tipo de situación. Catalina, Sí. ¿tú has tenido alguna experiencia? Ahora vamos a hablar si es que has tenido alguna experiencia paranormal o justamente lo que estamos hablando con Héctor sobre algún brujo o brujería. Así como tal con un brujo, no, no creo que no, pero ¿Ya? sí he tenido muchas experiencias paranormales. ¿Alguna que te haya Conozco, marcado o que tú te recuerdes? sí, hay una experiencia que la verdad nunca he contado en las redes todavía. Yo estoy escribiendo un libro, ¿Ya? desde que partí con todo esto de la experiencia desde la primera. Y he hecho un libro contándole todas las experiencias que me han pasado. Y hay una que tuvimos que fuimos también 5 personas las que estuvimos en ese momento, en una cueva que hay en Quintay, en la playa Quintay. ¿Ya? Hay ¿Sí? una cueva Ujú. a la orilla. Y ahí tuvimos dentro esta experiencia del tema del tiempo. Nosotros entramos a la 1 de la tarde y salimos a las 5 de la tarde desde la cueva.
y para mí no pasaron más de 30 minutos. Wow. No fue más que eso, y para todos. Y adentro de la cueva pude ver luces tipo orbes, como flashes de celular, adentro de la cueva, y se ponían al lado mío, las luces se prendían acá, por acá, y adentro de la cueva también hicimos mantras, para también elevar la frecuencia, porque claramente nosotros estamos como buscando igual vivir experiencias así, entonces tratamos de hacer esa conexión. Y bueno, adentro, aparte de esas luces, había luces de colores, moradas, por ejemplo, pero estas no eran como los orbes, que eran así como los flashes, sino que eran un magma de luz que daba vueltas por toda la cueva. Y eso, como te digo, fueron muchas horas, y adentro de la cueva hacía mucho frío, estaba goteando, y no podíamos, yo no hubiera resistido 4 horas ahí, y estuvimos más de 4 horas ahí, y para mí no fueron más de 30 minutos. Entonces cuando nosotros salimos de ahí, veíamos todo súper distinto, como si estuviéramos drogados, como en hongo, no sé, veíamos todo muy 3D, y al salir me sentí mal, tenía jaqueca, vómito, náusea, fue bastante extraña esa experiencia que tuvimos allá adentro. O sea, no dejó de ser, ahí tal vez estamos hablando de otro tipo de situación. Tal vez fue, entre comillas, algo, no sé, positivo lo que viviste, pero las energías tal vez te tomaron de tal manera que por eso tal vez te sentías mal. Habrán sido como lo que estábamos conversando delante con Héctor, pues justamente cuando nos hablaba sobre los Anchimalén, yo lo voy a decir así, disculpen, pero para mí es mejor hablarlo de ese Anchimalén o luz mala. Y que a ti tal vez lo que hicieron a ustedes fue absorber vuestra energía. Sí, la verdad no sé bien qué pasó ahí, pero lo que sí sé es que ahí nunca sentí miedo, a pesar de que estaba en una cueva oscura, claro, bien tenebroso, no sentí miedo, me sentía súper segura, y el único miedo que sentí fue cuando el orbe de luz se me presentó justo enfrente de mis ojos y me asustó. Pero el miedo se me pasó inmediatamente. Entonces yo me sentí bien acompañada en ese momento, y ya en un momento como que sentimos que era hora de salir, y así salimos. Pero creo que si no hubiera sido por esa sensación, nos hubiéramos quedado mucho rato más allá adentro. Lo más seguro, por supuesto, lo más seguro. Mira, a ver, aquí Franco Inostroza nos dice: Héctor ahora tiene una conexión con doña Catalina de los Ríos. Curioso que este live coincida con una invitada llamada Catalina, de rojos cabellos. Mira. ¿Verdad? No me había dado cuenta. No lo había hecho el paralelo. Yo tampoco, bueno, por supuesto, con mucho respeto hacia ti, Catalina, pero no habíamos hecho la conexión. O sea, Héctor, estábamos hablando sobre Catalina de los Ríos, estamos hablando con Catalina. Lo que pasa es que le hice también la consulta y voy a la brujita ahí en Pueblo Fantasma. ¿No viste? Yo di la charla respecto a doña Catalina. Y la conclusión que yo llegué al respecto es que doña Catalina no fue más malvada que cualquier otro terrateniente de la época. Ah, ya, claro, tienes razón. O sea, ella no fue distinta. Si lo único en este caso que le pesó en contra es haber sido mujer, haber tenido dinero, haber tenido poder político y poder económico. Claro, porque para la época era impensado, así de sencillo. Era impensado que una mujer lo tuviera. Claro. Entonces, netamente lo que pasó con doña Catalina yo creo que tiene que ver más con machismo, derechamente. Mira, qué buen dato, muy buen dato, Héctor. Que tenía que ver en este caso, y toda la mala fama que arrastra doña Catalina, yo creo que el principal motivo, la principal motivación fue el machismo de la época. O sea, estamos hablando de mitad del siglo XVII, donde una sociedad era ultra conservadora, ultra católica. Pero también escondía. Entonces, exactamente, y esa es la conclusión a la cual yo llegué, después de toda la investigación que hice de doña Catalina. Entonces, ahí yo después de llegar a Chiloé, o sea, después de estar aquí en Santiago, después de haber dado la charla, yo venía con una sensación de mucha tranquilidad. Me sentía como en paz con el mundo, era como en modo zen. Ya. Entonces, a mí, ¿para qué estamos con cosas? Aquí en Santiago uno estar tan tranquilo no es normal. Por supuesto.
Y le pregunté derechamente y Boye si es que doña Catalina tenía algo que ver con todo esto. Y también me dijo que sí, que le había caído en gracia. ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, pero mira, bueno, y un saludo también. Ojalá que en algún momento podamos conversar con Iboye, ¿eh? Ojalá que en algún Sí, momento bien. podamos conversar. Bueno, hay que preguntarle a César. César tiene la conexión más directa con ella. Sobre este tema, justamente lo que estamos hablando sobre doña Catalina de los Ríos y también con Ujú. Catalina Aguilera. Ustedes han tenido, bueno, yo sí tuve la oportunidad y ustedes han tenido la oportunidad de ver el Cristo que está en el Cristo de Mayo, perdón. Sí, No, yo no. No has tenido la oportunidad. Porque en realidad yo la vez que, y estoy hablando de muchos años atrás, quise conocer el Cristo y realmente es impactante, ¿ah? Como que no es una energía, voy a ser con mucho respeto, pero la energía que yo sentí de ese Cristo no era como algo angelical, no era como algo que me traía paz. No sé si me explico bien. lo que pasa es que la mayoría del arte colonial es así, es sufriente, o sea, de hecho, el nombre oficial del Cristo se llama Cristo de la Agonía. Claro, justamente. Así se llama, ese es el nombre oficial del Señor de Mayo, Cristo de la Agonía. Y o sea, no solamente eso, si tú, por ejemplo, vas en algún minuto al Museo Colonial que está ahí al costado de la iglesia de San Francisco, también te vas a topar con mucha, en este caso, iconografía religiosa, Sí. sobre todo, de la época de la colonia, y que es súper dramático, súper sufriente. O sea, por eso llega a dar miedo. Esa es la sensación, porque también, bueno, también es lo que se cuenta, que, bueno, ¿Mm? también una telenovela que hubo al respecto de ella en los años 80, que cuando le Claro, decía X personaje que hizo como actriz, cuando dijo, y vos que miráis, y que por eso supuestamente que había sacado al Cristo de ahí, porque también eso se cuenta en una leyenda, o sea, ya se cuenta como sí, leyenda, y que el Cristo se le haya caído su corona, que yo la vi, que su corona justamente está en el cuello, y que supuestamente claro. se cuenta también la historia de que las veces que lo han querido mover, o las veces que no han sacado el Cristo a dar su vuelta, al otro año ha habido un terremoto. Y Eso aparentemente... no es así. ¿Cómo? Eso no es tan así. Ya. Eso, es que a eso es lo que quería ir yo. Ya, a ver, aclaremos. Primero, el mito de que la corona de espinas, si uno la mueve, tiembla. Lo que pasa es que el arzobispo de esa época era el arzobispo Valdivieso. Creo que el apellido Valdivieso. ¿Ya? No estoy seguro. Villarroel, miento, apellido Villarroel. ¿Ya? El arzobispo Villarroel intentó colocar la corona, después del terremoto de mayo, del 13 de mayo de 1643, si mal no recuerdo. ¿Ya? Ujú. Claro, se vino casi todo Santiago abajo al suelo, y que lo único, una de las pocas cosas que quedó en pie, una de las pocas estructuras que quedó en pie, fue un muro de la iglesia de San Agustín, que era el muro donde estaba el Señor de Mayo. Ahora, se dice que durante el movimiento sísmico la corona de espinas se habría deslizado desde la parte de arriba hacia el cuello, y que cuando el arzobispo Villarroel intentó volver a colocarla en su posición, tembló. Hoy día sabemos que eso derechamente pudo haber sido una réplica. Claro, Entonces justamente. o sea, no es tan descabellado pensar eso. El otro mito tiene relación con que efectivamente la procesión del 13 de mayo se realiza todos los años para evitar que en Chile hayan tragedias. Y que efectivamente las veces que no se ha hecho en Chile han habido tragedias. Ujú. Eso no es tan así. Por ejemplo, en 1677, si mal no recuerdo, no se sacó el Cristo en procesión. Y en Santiago hubieron una seguidilla de temblores. Ya. Ahora, las autoridades políticas de la época fueron corriendo donde el arzobispo a decirle, por favor, saquen al Cristo. Y en ese año la procesión se realizó en octubre. Ujú. Después, viene en 1960.
lo que se llamó la huelga larga. Los trabajadores del carbón de Lota empezaron una huelga que comenzó en marzo de ese año. ¿Ya? Ellos fueron marchando desde Lota hasta Concepción, y de Concepción iban a marchar a Santiago, e iban a llegar a Santiago el 12 de mayo, un día antes de la fiesta del Señor de Mayo, de la procesión. Entonces las autoridades de la época, la alcaldía de Santiago y el gobierno, le pidieron a los agustinos no hacer la procesión, porque temían que hubieran habido incidentes, porque aparte de los trabajadores del carbón se habían plegado a esta movilización los estudiantes y diferentes organizaciones sindicales en Santiago. Entonces ahí en ese momento no se hizo la procesión. Estamos hablando del 13 de mayo de 1960. ¿Ya? Sabemos sí lo que pasó 9 días después en Valdivia. Justamente. Exactamente. Y ahora, no se sacó el Cristo en 2020 y en 2021 por la pandemia. Claro. Pero esos 2 años, los frailes agustinos hicieron una procesión, que es una procesión por dentro de la iglesia de San Agustín. Y esa procesión la transmitieron por Facebook y por Instagram, si mal no recuerdo. De hecho, creo que todavía está ahí, así que si la buscan, están ahí todavía, están arriba. Y es más, como dato curioso, si ustedes buscan en Twitter, bueno, X, y en Instagram, el Señor de Mayo, Cristo de Mayo, tiene cuenta. Si ustedes buscan Cristo de Mayo en el Instagram, tiene cuenta. Que está administrada por la Cofradía del Señor de Mayo, que son los encargados de organizar la procesión todos los 13 de cada año. Claro, por supuesto, por supuesto. Qué bueno sacar en palestra este tipo de historias, tipo de historias, porque también salimos un poquito, bueno, y va a seguir quedando como leyenda, si tampoco no podemos negarlo, porque igual el gustito de escuchar eso, que a mucha gente le gusta, si para qué andamos con cosas, sí. Le gusta la leyenda. Le gusta la leyenda, justamente, pero es bueno también sacar esta parte que es más lógica dentro de ello. Y lo otro, como dices tú, o sea, si hay un terremoto sabemos que siempre después va a haber una réplica, lamentablemente. Lamentablemente. Tomando sobre esto y hablando sobre el Cristo de Mayo y los terremotos, ¿ustedes qué creen, amigos míos? ¿Qué crees tú, Catalina, sobre esta situación que te está ocurriendo ahora? En un momento, hace un par de meses atrás, algunos estudiosos sobre el tiempo, cartas, etcétera, hablan que viene un sismo un poco fuerte. Pero resulta que eso habían quedado en ellos. 2 semanas después, unos científicos hablaron que viene un terremoto de unas características más o menos importantes. ¿A qué crees tú tal vez o alguna idea, o si tú lo has conversado, Catalina, por ahí, que todo esto tenga que ver con algo? ¿En qué sentido? ¿De avistamientos, de ovnis, de otro tipo de creencias, terremotos? Y bueno, el tema de los terremotos tiene que ver también, hay una teoría del tema de las energías del mundo, en el que la energía se acumula en el centro del mundo y esta energía tiene que salir en algún momento. Y que de ahí vienen los terremotos, finalmente, es que han ocurrido hace miles de millones de años hacia atrás. De ahí a que sea cierto esto, no lo sé, pero a mí sí me llama mucho la atención esa teoría y sí creo que así es. Claro, claro. Igual, ¿qué crees tú sobre esto, Catalina? Otra cosa que estábamos pensando, bueno, y también lo habíamos comentado anteriormente con Felipe acá en la radio y en Canal 1, por supuesto. ¿Por qué cada vez que hay una catástrofe siempre se habla de algunos avistamientos de ovnis? Cuando hablas de una catástrofe importante o algún acontecimiento importante. Dicen que para el terremoto del 2010, sobre todo para aquí por el sector de Copquecura, si no me equivoco, hubieron Dichato, que fue un sector que fue lamentablemente bien destruido por lo que fue el maremoto. Hubieron avistamientos de ovnis que inclusive habían visto hombres de negro, que habían visto algunos humanoides, etcétera.
¿ah? Y que, claro, aparte también esto de las Torres Gemelas, bueno, la verdad que yo no sé qué edad tendrás tú eres muy jovencita, Catalina, pero cuando en el año 2001 ocurrió esto de las Torres Gemelas, que también se vieron algunos ovnis por ahí merodeando los edificios, inclusive antes de que ocurriera la catástrofe. Sí, ahí en ese caso, por ejemplo, yo tengo entendido que ellos siempre están, que nosotros vivimos como en un tipo de cuarentena aquí en este planeta, Ujú. en donde nos tienen realmente vigilados y resguardados. Entonces, cuando pasan este tipo de catástrofe, ellos están aún más pendientes de nosotros y por eso también hay más avistamientos ovni. También es porque nosotros, cuando pasan estas cosas, miramos un poco más hacia el cielo, pero la gente comúnmente no suele mirar el cielo mucho, pero ellos siempre están. Si nosotros miramos hacia arriba es como que podemos ver muchas cosas. Y como les digo, esto de la cuarentena, hay muchas razas que vienen con malas intenciones a querer ingresar al planeta y han sido derribadas por estas naves que están, digamos, protegiendo al mundo. Entonces, cuando pasan estas catástrofes, ellos están aún más pendientes del planeta, creo yo. Claro, por supuesto, por supuesto. Una vez también cuando tuvimos la posibilidad de conversar justamente con Rodrigo Fuenzalía, que me imagino, Héctor, tú también lo debes ubicar mucho, Sí. él nos dijo, o sea, una vez conversando con él, ¿qué ocurriría si de repente algún ser externo, un extraterrestre, derechamente quisiera acabar con nosotros? ¿Cómo hablaría? Y dijo, en un segundo. Así de sencillo. O sea, si quisieran acabar con nosotros sería, pero ni siquiera nos daríamos cuenta en qué momento sería. Que si quisieran acabar, Que es claro, que si quisieran acabar con nosotros como humanidad. claro, como la humanidad sí. De hecho, ellos tienen una tecnología tan grande que nosotros con nuestra tecnología estamos como en la prehistoria para ellos, porque nosotros, si tuviéramos como un ataque contra ellos, perderíamos sí o sí, porque la tecnología que ellos tienen es muchísimo mayor. Y si ellos quisieran hacernos, han hecho daño hace mucho tiempo. Catalina, y después esta misma pregunta para Héctor, ¿qué opinas tú sobre la isla Friendship? Sí, creo que es un caso real. Que es un caso real. Sí. Yo sí creo en ese caso. Sí, tengo entendido también que hay razas acá que están para investigarnos, Ujú. como fue en el caso de la isla Friendship. Claro, claro, exacto. Y tú, Héctor, ¿qué nos comentas sobre ello? ¿Qué piensas tú al respecto de la isla Friendship? Hay mucho de mito, hay mucho de realidad, hay muchas situaciones bastante escabrosas y bastante extrañas respecto a Friendship. De hecho, no sé si ustedes vieron el documental de Isla Alien, ¿Cómo, perdón? que es el último, que si ustedes vieron el documental Isla Alien, Sí, No, yo no. vi un par de Pero sí, capítulos. lo he escuchado. claro, que es un documental derechamente donde hablan del mito de Friendship. Ujú. Y el objetivo de ese documental es directamente desmitificarlo, o sea, aterrizarlo. Que directamente ellos plantean que el mito de Friendship habría sido un invento de una persona en particular. Que es esta persona que en este caso dice haberse curado de cáncer y que jamás mostró los documentos, indicando primero que tuvo cáncer y segundo que efectivamente fue curado del cáncer. Eso es lo que dice este documental y eso lo aterriza. E incluso lo vincula también con los organismos de seguridad en la década de los 80, en plena Ujú. dictadura. O sea, hay mucho que se dice respecto a lo que es Friendship. Eso estoy hablando del documental. Pero estando en Chiloé, Friendship es sumamente real. O sea, hay gente que todavía hasta el día de hoy dice que tiene relación y que tiene en este caso contacto con gente que va y viene de Isla Friendship. Pero esa isla en sí estará, ¿qué creen ustedes? ¿Estará muy escondida o que sea como un tipo de holograma? Está ahí pero no lo vemos. Es como el Yo mito de la creo ciudad que de los es eso. Césares. ¿Cómo, perdón? Es como el mito de la ciudad de los Césares. Que supuestamente la ciudad de los Césares va cambiando de lugar, de un lugar a otro, y que nadie lo puede encontrar.
Perfecto. Y es como dice también, dice Catalina, que tú también crees en ello. ¿Saben por qué les Sí. hago la pregunta, chiquillos? Porque he tenido también la oportunidad de ver en el canal de YouTube de Cloud 7, Ujú. donde él fue al sector donde supuestamente estaba en la isla Friendship y no se encontró con nada, ¿ya? Y que no se encontró con nada y que le dijeron que en tal parte, en tal lado y que fue en Lachi y que después no le dijeron que no era ahí, sino que era en otro lado, no que tampoco que era ahí, que tampoco y tampoco era ahí. Pero resulta que habló con Gente algunas no lo va. que habló con algunas personas y ¿cómo se llama? Que ya le dijeron no, nunca había existido eso, que nunca, solamente que son puras habladurías, bla bla bla. Pero resulta Es que que la eso es gente no va a lo decir, que dice no lo va ella. a La gente no va a decir dónde está Friendship. De hecho, o sea, hasta donde uno sabe, hasta personal de la Armada sabe dónde está Friendship, pero tampoco lo van a decir. Es que eso más o menos me Hay, refería. mu- hay muchas cosas que en este caso sabe las Fuerzas Armadas. Estaba hablando no solamente de la Fuerza Aérea ni del Ejército, sino que también la Armada. Hay muchas cosas que dicen respecto al fenómeno OVNI, por ejemplo, que es relacionado con la Fuerza Aérea. Pero si tú te pones a hablar con personal de la Armada, ellos tienen unas historias de lo que pasa en el mar que te cae bien de espalda. No, es que me imagino. De hecho, Bueno, ujú. a ver, creo que es Alfate, creo que la contó en algún minuto, que para recaudar dinero, para hacer, en este caso, creo que era una recaudación, invitaron a varios empresarios a dar una vuelta en el buque Escuela Esmeralda. Ujú. Y que estaba uno de estos empresarios X con el capitán del buque escuela. Y que ellos ven de repente aparecer una luz. Siempre vieron una luz, no vieron una nave, vieron una luz gigantesca, que esta luz se metió al mar y que pasó por debajo del buque Escuela Esmeralda y que iluminó el barco completo, para después desaparecer. Sí, sí, había escuchado la Y, historia. y este empresario le pregunta al capitán, ¿y esto? Y el capitán le dice, no se preocupe, compadre, esto es poco menos que pan de cada día. Oye, sí, sí. Entonces, Bueno, tenemos que pensar los, también. Disculpa. los marinos tienen una cantidad de historias y que no se saben. Pero sí, Sí. tanto que dicen que el mar es solamente hay un 30% de lo que es conocido, nada más. Ujú. Así Incluso que menos. y puede que incluso menos. Catalina, ¿algo nos querías decir? Sí, que Sixto Paz, él asegura también que hay muchas bases submarinas de extraterrestres que ahí se, digamos, ocultan. Y él en uno de sus libros que se llama Contacto Extraterrestre, en uno de los capítulos, relata cómo fue su experiencia con estos seres que lo llevaron a esa base submarina y cuenta detalladamente cómo fue esa experiencia. Y así como él, hay muchas personas que han tenido esa experiencia de las bases submarinas. Para mí sí es un misterio, pero me hace mucho sentido que sus bases o algunas de sus bases estén en el mar. Claro, justamente Catalina. Esta es una historia de nunca acabar. Aquí Franco nos dice, yo creo que es real cuando nos pusimos a hablar sobre la isla Friendship, pero al ver que estaban llamando tanto la atención, decidieron ocultarse. Y justamente es lo que ustedes nos estaban diciendo. O sea, Sí, esa es Lanzaron una de por mis la- teorías, de que en verdad ellos no van a estar en un lugar siempre, porque imagínense estuvieran en un lugar y todos supiéramos que están ahí en ese lugar. ¿Cómo sería? no, Sí, ¿cómo estamos como humanidad hoy en día? Todavía no estamos como realmente preparados para ver y que todos sepamos que ahí hay una base donde están extraterrestres, donde investigan a seres humanos y donde sanan a seres humanos. Entonces ellos tienen también la capacidad de moverse y también de ocultarse para que nosotros no podamos verlo. Eso y es lo que yo creo, porque es tanta la coincidencia con tantos relatos de las personas que cuentan la historia de Friendship que yo digo, ¿cómo no va a ser real? es que sí, justamente también como no es una cosa de ahora, ahora tal vez se le está tomando mucho más la atención y como nosotros lo habíamos conversado anteriormente con muchos amigos que habíamos tenido de invitado acá, también tiene que ser como una
por algún tipo de necesidad de creer en algo más, ¿ya? Sí, las personas, sabemos que somos creyentes en Dios, por supuesto, pero hay gente que de repente necesita ver o tener otro tipo de experiencia y creer en algo o más palpable u otro tipo de energías. Y eso, de verdad que yo siento que nos ha llevado a este mundo, ya sea paranormal u ovni, que necesitamos saber más que lo que hay más allá. Acuérdense que antiguamente era un tema completamente tabú. O estabais Sí, loco exactamente. o estabais inventando. Así de sencillo. Sí. Así de sencillo, no había más. Exactamente. Yo estoy completamente segura que si esto que os estoy contando me hubiera pasado hace 100, 80 años atrás, me hubieran tratado de lo peor por decir todas estas cosas. Con- Hoy en día, a mí me costó un año decirlo así públicamente, pero aún así, hoy en día sigue siendo algo difícil para contar a las personas. por supuesto, sí, es entendible y se agradece también la valentía que has tenido, Catalina, de contarnos tu historia y esta experiencia, porque no deja de ser. Es algo que, o sea, para mí tú eres como una mensajera, de verdad lo que te digo, que tuviste que contar esto al mundo, quién sabe, para preparar algo. Uno nunca sabe tal vez la misión de cada uno de nosotros. Como también, por ejemplo, Héctor, también, o sea, historias que le llegan a él, cosas que él también ha tenido que enfrentar y también estudiar para saber, yo Sí. creo que cuáles de los dos puntos son los que, o a qué nos tenemos que atener. Así de sencillo. Ujú, así es. Así es, Así chiquillos. Lamentablemente los pasamos un poquitito, un par de minutos, pero lamentablemente, vuelvo a reiterar, se nos acabó el programa, chiquillos. Realmente lo pasé muy bien. Muchas gracias, Catalina, por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder contar estas cosas, esta experiencia, feliz de poder contribuir con un granito de arena a todo este tema. Así que eso, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, por supuesto. Y también para Héctor Rojas de Ñuñoa Paranormal. Escuchen bien, amigos míos, Ñuñoa Paranormal, canal de YouTube, para que puedan encontrar sus historias. Podcast, si no me equivoco, tienes también, ¿cierto? Sí, podcast en YouTube y en Spotify. Perfecto. Los dos por Nueva Paranormal. Sí, ahí para que se suscriban, yo me suscribí. Y es muy entretenido, de verdad que lo tengo que decir, que estoy suscrito en Pueblo Fantasma, en Cementerio Inglés y por supuesto que en Ñuñoa Paranormal. Aprovechar de los dos, nuevamente, Catalina, tus redes sociales para que o si es que tú quieres, por supuesto, te quieran seguir, donde tú cuentas tus historias. Instagram, que es Cata Aguilera con K ¿Ya? y una A al final. Y tengo un TikTok también que se llama Mistycat con K también. Ya. Y Misty es con Y. Ya, perfecto. Y Héctor, por supuesto, Ñuñoa Paranormal, que es por YouTube y también por Spotify. Muchas gracias, chiquillos. Disculpen, por favor, Héctor. Ah, no, que también las redes sociales por TikTok y por Instagram es @nunoa_paranormal. Perfecto. Un gusto haber estado con ustedes, chiquillos. Un gusto, Catalina. Un gusto, Héctor. Y por supuesto, nos vamos a seguir comunicando para que sigamos conversando sobre más temas en Relatos de la Noche. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Chao, Mauricio. Gracias a ti.